Buenos días, bienvenido al jurado y público presente. Primeramente expresamos nuestra gratitud y damos las gracias a Dios por estar aquí hoy. Nos reunimos en este honorable recinto para celebrar este logro académico, el cual es la presentación pública de nuestro trabajo de investigación, el cual para optar por el título de médico cirujano, el cual se titula Aplicación diagnóstica de la escala de Alvarado en pacientes con dolor abdominal sujetivos de apendicitis, atendidos en el Hospital Dr. Luis Racetis Barinas en el periodo 2020-2021. El mismo fue dirigido por el doctor José León Tapia. De la misma manera tiene como autores a Gilenma Moreno Rafael y quien les habla, Chourio Inés. Este trabajo se estructura en 5 capítulos. El primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema. Tenemos que el dolor abdominal es uno de los síntomas por los que un paciente asiste al servicio de cirugía de cualquier hospital a nivel mundial, constituyéndose así entre un 5 y 10% del total de las consultas, constituyéndose así para el médico de urgencia y especialistas interconsultados un reto, dado que el dolor abdominal encierra diversas patologías y al no ser diagnosticadas correcta y oportunamente, estas se pueden convertir en fatales como la apendicitis, la cual que frecuentemente es una patología quirúrgica, el cual se ve enfrentado el médico cirujano. De allí, Barbosa Eduardo en el 2002 refiere que los cuadros de apendicitis aguda son sumamente frecuentes a nivel mundial, representando la indicación quirúrgica más común de los cuadros agudos abdominales. También ocupa el primer lugar en la mente del cirujano al evaluar a un paciente con dolor abdominal. En consecuencia, el paciente se puede presentar con signos y síntomas claros de apendicitis o no presentar un cuadro que sugiera dicha patología. Es por eso que la literatura reporta que un 7% de la población mundial presentará apendicitis en su vida, según Ospina en el 2011. Tomando en cuenta lo referido, Paulson en el 2003 refiere que los signos y síntomas de apendicitis predictivos son dolor en cuadrante inferior derecho, defensa abdominal, dolor migratorio desde la región periumbilical al el cuadrante inferior derecho. Asimismo, Caicedo en el 2013 refiere que el diagnóstico de la apendicitis aguda es primordialmente clínico, aunque las variaciones en la posición de la misma y su relación con otras estructuras intraabdominales pueden presentar un reto para el médico general o cirujano experimentado al momento de su diagnóstico, quien finalmente es quien determina si la patología, si la patología es quirúrgico o no. Es por ello que se han desarrollado diversas escalas que facilitan o aportan ayuda al médico para un correcto diagnóstico y posterior tratamiento. De modo que con el fin de disminuir la morbimortalidad se han introducido a lo largo de la historia diversas escalas que puedan identificar el cuadro de una apendicitis complicada de la no complicada o simplemente también de discriminar el nivel de riesgo en que se encuentra el paciente. Una de estas es la escala de Alvarado, el cual se planteó en 1986 por el doctor Alfredo Alvarado en Colombia, el cual califica 3 síntomas, 3 signos clínicos y 2 valores de hemograma, que al sumarlos generan un puntaje que indica el riesgo que tiene el paciente de padecer o no apendicitis, el manejo a seguir de acuerdo a la puntuación. Es importante resaltar que esta escala tiene una ventaja que ha sido sujeta a varios estudios de validación, la cual se concluye que es un método simple, fácil y económico para el diagnóstico clínico de la apendicitis, el cual no lleva de mayor esfuerzo al momento de que el médico pueda usarla como una herramienta para el diagnóstico de la misma. Por consiguiente, en el plano internacional, Díaz Barrieto en el 2018 realizó un estudio en el Hospital de Puebla, México, el cual demostró para la escala de Alvarado modificada una sensibilidad del 75% y una especificidad del 41.6%, concluyendo que la escala es útil para el diagnóstico de apendicitis aguda. Y que esta también es una herramienta útil con respecto a la toma de decisiones en esta patología y que no es usada de forma, no ha sido
difundida para ser utilizada de forma masiva en nuestro medio. Asimismo, en el plano nacional, la apendicitis aguda sigue siendo una de las patologías principales, una de las patologías quirúrgicas principales no asociadas a trauma, por la cual el paciente acude a la emergencia de los hospitales. Es por eso que en el Hospital Pérez Carreño de Caracas la mortalidad global es del 0.1%, ascendiendo al 0.6 y 5% de apendicitis perforadas, que son más frecuentes en ancianos y en lactantes, por un diagnóstico tardío. Tenemos que la morbilidad sigue siendo alta. Se concluye que las complicaciones se presentan en un 10% y en un 40% en apendicitis perforada, demostrando que cuando se realiza un diagnóstico tardío trae como consecuencia apendicitis complicada en los pacientes que la padecen. En el mismo modo, en el plano regional, en el estado de Barinas, no es ajeno al servicio de cirugía la presencia de pacientes con dolor abdominal que acuden a la emergencia por diferentes causas y su valoración y conducta, y es necesario por esto una herramienta que facilite un diagnóstico eficaz, rápido y oportuno, y que sea a su vez de bajo costo económico al momento de realizar el diagnóstico. Por esta razón es que para el equipo médico que labora en el servicio de cirugía general del Hospital Luis Racetti, ya sea los médicos internos, residentes asistenciales y residentes de posgrados, puedan utilizar herramientas que le permitan llevar a cabo un diagnóstico rápido y preciso de esta patología. De allí que el uso de la escala de Alvarado puede evaluar si el dolor abdominal que presenta el paciente está asociado o no a una apendicitis aguda. Es por ello que se hace necesario o se realiza la presente investigación, el cual surge la siguiente interrogante: ¿cuál será la validez de la escala de Alvarado en pacientes con dolor abdominal subjetivos de apendicitis atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Dr. Luis Racetti durante el periodo 2020-2021? En relación a los objetivos de la investigación, se demostró para el objetivo general describir la aplicación diagnóstica de la escala de Alvarado en pacientes con dolor abdominal subjetivos de apendicitis en el servicio de cirugía general del Hospital Dr. Luis Racetti Barinas en el periodo 2020-2021. Asimismo, en cuanto a los objetivos específicos, se presentan 5, el cual tenemos: identificar las características sociodemográficas de los pacientes con dolor abdominal subjetivos de apendicitis evaluados con la escala de Alvarado. Describir los signos y síntomas que presentaron los pacientes con dolor abdominal subjetivos de apendicitis evaluados con la escala de Alvarado. Especificar los pacientes con diagnóstico confirmado por patología según género. Determinar el riesgo de apendicitis encontrado según la escala de Alvarado en los pacientes objeto de estudio. Relacionar la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis. Asimismo, la investigación se justifica, tiene su importancia en lo social, en lo práctico y en las líneas de investigación. Es importante, su importancia radica en lo social, por cuanto se aplicarán herramientas que han sido utilizadas de manera efectiva para certificar el diagnóstico de apendicitis en pacientes que acuden a la emergencia con dolor abdominal de patologías no específicas. Es así como estudios realizados en el ámbito mundial han tomado las escalas de Alvarado con el fin de presentar una efectividad en cuanto a la valoración diagnóstica de la apendicitis aguda, aplicándose así o adaptándose a la población que fue la población en estudio, el cual es la población del estado de Barinas, específicamente en el Hospital Dr. Luis Racetti en el servicio de cirugía general. De igual manera, su importancia radica en lo práctico, puesto que es importante considerar que el valor real del uso de la escala de Alvarado es una evaluación sistemática de signos y síntomas que pueden ser una herramienta muy útil para el uso, para ser usada en la emergencia del hospital, y asimismo se puede repercutir en un diagnóstico rápido y oportuno, y por lo tanto así mejorar el pronóstico de los pacientes que la padecen. De acuerdo con las líneas de investigación de la universidad, el mismo se encuentra dentro de las líneas calidad de vida. Seguidamente, en el capítulo 2 se citan algunos antecedentes
de la investigación, el cual se eligieron los más recientes. Tenemos que Fernández Zambrano en el 2019 realizó una investigación al cual tituló Utilidad de la escala de Alvarado para el diagnóstico precoz de apendicitis agudas en pacientes hospitalarios en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el cual concluye que esta tenía una sensibilidad del 81,10% y una especificidad del 76,30%. Este concluye que la escala de Alvarado es útil para el diagnóstico de apendicitis aguda por la capacidad moderadamente alta y puede ser usada para realizar un diagnóstico rápido y oportuno, y cuando la puntuación es mayor a 7, el paciente tiene la necesidad de llevarse a quirófano. Seguidamente, Valladares Díaz en el 2018 en su investigación, el cual titula Determinar conocimientos de la escala de Alvarado por el personal médico de la emergencia del Hospital Roosevelt, el cual fue realizado en Guatemala, concluye que solamente el 14% de la población en estudio o de los médicos, del personal médico, colocaba el puntaje de la escala de Alvarado en su examen físico de ingreso en la historia clínica, y que un 48% de la población presentaba conocimientos adecuados acerca de la escala de Alvarado. El citado estudio guarda relación con la presente investigación, dado que trata de la importancia del uso de la escala de Alvarado como herramienta necesaria para el diagnóstico de la apendicitis aguda, y que puede ser utilizado como una herramienta necesaria para el diagnóstico del mismo. Y por su parte, Hualpa en el 2017, en su investigación, el cual tituló Determinar la validez de las escalas diagnósticas Ripasa y Alvarado modificada para el diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes que acuden al Hospital Vicente Corral Mascoso y José Carrasco Arteaga, el cual fue realizada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, concluye que estas escalas presentan alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis, y que podrían ser una herramienta útil para el diagnóstico del mismo, disminuyendo así el uso de exámenes complementarios, y que pueden facilitando además la toma de decisiones en nuestra población. Continuando con el capítulo correspondiente al marco teórico, es aquí donde se hace entender la clínica y fisiopatología de la apendicitis aguda, en el cual definió Alvarado en el año 2018 como la apendicitis aguda, que es la obstrucción del apéndice apendicular, del apéndice hipermicular, condicionando una extensión del mismo, posteriormente provocando el compromiso e inflamación de dichas capas de dicho órgano, que posteriormente, a medida que va avanzando la evolución de la enfermedad, va llevando a distintas fases del mismo, provocando lo que es la necrosis, si se convierte el paquete vascular de tipo arterial, y llevando lo que es la perforación. De la misma forma, González, Gilberto y otros en el año 2014 describieron o dieron a luz el trabajo de Reginald Fix, que fue un patólogo estadounidense que en el año 1886 identificó el apéndice y acuñó el término de apendicitis y recomendó el tratamiento quirúrgico. Posteriormente, años después, Chester McBurney en el año 1889 describió el dolor migratorio característico y la localización del mismo. Años posteriores, mismo cirujano general describe lo que es la incisión en fosa ilíaca derecha para la extirpación quirúrgica y tratamiento de dicha patología. De la misma forma, la clasificación del apéndice según su anatomía patológica se distingue en 4 tipos o 4 fases, iniciando con una fase congestiva donde su primer compromiso es la parte linfoide, y que posteriormente va evolucionando comprometiendo el paquete venoso en la fase flemonosa, por consiguiente la fase arterial o compromiso arterial en la fase ganglionosa, que esta, si no se resuelve de inmediatamente, lleva a lo que es la isquemia, necrosis y microaccesos en sus paredes superficiales, y que si esto se llega a lesionar, convierte lo que es una perforación de dicho órgano, liberación de líquido purulento y fecaloide a la cavidad intraabdominal. Según las causas y factores de riesgo, estas se distinguen o se resumen
en la siguiente: en una parasitosis, estreñimiento, algunas tumoraciones, residuos de alimentos, que todas estas a su vez llevan a la obstrucción del apéndice vermicular, llevando al compromiso de las capas e inflamación de esta. Según Singla, en el año 2014 distingue los signos y síntomas como una clínica característica, el cual inicia en la región periumbilical, que posteriormente se irradia a fosa ilíaca derecha, que puede venir acompañado de náuseas, vómitos y falta de apetito o anorexia. Este mismo distingue que puede tener alzas térmicas valoradas en 38 grados. Y a su vez lo identifica que pacientes con valores de 38 grados, por encima de 38 grados, pueden estar se puede tomar como signo predictivo o predilecto para una complicación de la apendicitis aguda. De la misma forma, Cóndor, en el año 2014, dice que el diagnóstico de apendicitis aguda es un reto y de bastante dificultad tanto para médicos internos y residentes como para expertos en el área, ya que a medida de la evolución de esta enfermedad se han hecho trabajos clínicos de investigación donde no se ha llegado a un estudio preciso con alta sensibilidad y especificidad. Por tal motivo, a medida que fue pasando el tiempo de esta enfermedad desde que se descubrió, se fueron agregando lo que son datos laboratorios, exámenes complementarios de tipo de imagen y agregando escalas diagnósticas. Según Schwartz, en el año 2011, otorga lo que es el estudio de hemograma, tomando en cuenta lo que es la leucocitosis y desviación de la izquierda o neutrofilia por encima de mayor de 65%, en el cual indica que una leucocitosis entre 10.000 a 18.000 es signo característico de tipo laboratorio para diagnosticar una apendicitis aguda acompañado de su clínica, con una neutrofilia por encima de 65%. Este mismo indica que una leucocitosis por encima de 18.000 células por milímetro cúbico puede estar ya con una complicación de la apendicitis aguda. Por consiguiente, Pineiro en el año 2015 aplica e indica lo que es los exámenes de tipo de imagen, tomando como primera línea la ecosonografía abdominal, que nos sirve como diagnóstico o como ayudante para el diagnóstico de apendicitis aguda en tanto en pacientes pediátricos como en adultos. A pesar de que es de ayuda, tiene una especificidad y sensibilidad muy variable, ya que es operador dependiente. Esa sensibilidad y especificidad se valora entre 64 y 95% para la especificidad y una sensibilidad entre 66 a 98%. Mismo acuña el estudio de tomografía axial computarizada solo en caso de que se piense en una complicación de la apendicitis aguda, donde podemos presenciar un acceso o una perforación de dicho órgano. Del mismo modo, Schwartz en el año 2011, él da a identificar o otorga los que son estudios de escalas diagnósticas, en las cuales entran la escala de Ripasa, la escala de respuesta inflamatoria en apendicitis, la escala de Alvarado, que fue, entre otras, y la escala de Alvarado, que fue la escala e instrumento que se aplicó en este trabajo. Explicándose de la siguiente manera, que la escala de Alvarado cuenta con 3 aspectos divididos en síntomas, signos y laboratorio, en el cual consta de 3 síntomas, de 3 signos y 2 estudios de laboratorio, en el cual llevan un puntaje total de 10 puntos. Nos sirve tanto para el diagnóstico de apendicitis aguda o como para ubicar a los pacientes en un triaje. Es decir, podemos dividirlo en el triaje según el puntaje que conlleve, ubicando a los pacientes de un número de 0 a 4 puntos en pacientes de bajo riesgo, en el cual se indica una observación ambulatoria. Por consiguiente, pacientes entre valores de 5 a 6 puntos, estos deben ser observados a nivel hospitalario, realizar estudios de laboratorio y estudios de imagen y posteriormente a cada hora aplicarle lo que es la escala de Alvarado. Ya con un valor de 7 a 10 puntos, los pacientes se deben tratar quirúrgicamente y resolver la patología. Este trabajo está fundamentado con las siguientes bases legales según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 en su artículo 83 y la Ley Orgánica de Salud de los Servicios para la Salud del año 2018 en su título 3, específicamente en su artículo 25.
En referencia al capítulo 3, correspondiente al marco metodológico, el siguiente trabajo se aplicó con un tipo de campo en el cual lleva este tipo porque se aplicó en el ámbito del Servicio de Cirugía General del Hospital Dr. Luis Garcetti. De la misma forma, se aplicó un diseño no experimental, ya que no se modificó sus variables y se aplicó una escala que ya había sido utilizada por antes autores, con un nivel descriptivo, ya que las características o los valores tomados fueron por la evaluación de todos los pacientes evaluados en dicho servicio. La población y muestra fue una población finita de 105 pacientes, en los cuales cada uno tenía un signo característico que era el dolor agudo abdominal, en la cual llevó una muestra de tipo intencional, ya que por criterio y juicio de los autores, al presentar cada uno de estos pacientes todos los criterios de inclusión, se tomó el mismo número de población finita. La técnica de recolección de datos fue dada por la observación directa en el momento de la evaluación de cada paciente y a su vez de la entrevista en cada interrogatorio que se le realizó a cada paciente. El instrumento aplicado fue una lista de cotejo o de control basada en la escala de Alvarado, donde se basaron cada pregunta o respuesta otorgada por el paciente y tachando los diferentes ítems. La validez del instrumento fue a través del juicio de expertos, en el cual estuvo a cargo un especialista en cirugía general y un especialista en metodología. La técnica de análisis fue la interpretación de cada una de las características y valores otorgados por cada paciente interrogado, en el cual los autores llegaron en conjunto al análisis para posteriormente tabular los resultados dados en este trabajo. Con respecto al capítulo número 4, el análisis y la interpretación de los resultados, tenemos que el porcentaje de edad y género de los pacientes con dolor abdominal que se les aplicó la escala de Alvarado. Tenemos que un 57,14% estuvo representado por 60 pacientes femeninas, mientras que un 42,86% estuvo representado por 15 pacientes masculinos. Esto guarda relación con el estudio de Alazabal Alberca 2018, en donde de 218 casos evaluados, 118 eran femeninos. Con respecto a la distribución etaria, tenemos que el mismo estudio contó con una distribución etaria de 16 a 34 años, dando un 79,05% de pacientes, el cual coincide con el estudio de Serrano 2016, en donde la distribución etaria del mismo fue entre 25 y 35 años. Esto nos dice que la escala de Alvarado es altamente específica y guarda relación con lo que es la epidemiología que tenemos acerca de esta patología. En lo referente a la distribución y frecuencia del porcentaje de la procedencia de los pacientes con dolor abdominal que se les aplicó la escala de Alvarado, tenemos que los mismos estuvo dada por un 54,29% procedente del medio urbano, el cual no guarda relación con ninguno de los antecedentes citados. Con respecto a los signos y síntomas que presentaron los pacientes con dolor abdominal que se les aplicó la escala de Alvarado, tenemos que el mismo estuvo dado en un 95,24% con una migración del dolor en fosa ilíaca derecha, acompañada de un dolor en el cuadrante inferior derecho y dolor a descompresión o rebote. Esto guarda relación con el antecedente de Fernández Zambrano 2019, en donde su trabajo habla del uso de la escala de Alvarado para el diagnóstico precoz de la apendicitis aguda, en donde el 100% de los pacientes estudiados presentaron esta clínica. De igual manera, guarda relación con el estudio de Alazabal Alberca 2018, en donde el 93,80% presentó la misma clínica. Con respecto a la puntuación de apendicitis según la escala de Alvarado, tenemos que el mismo estudio contó con un 81,90% con un puntaje mayor a 7 puntos, esto con alta probabilidad para apendicitis aguda. Sin embargo, un 18,10% presentó un puntaje menor de 7 puntos, el cual se dejó en el centro hospitalario en observación, se le indicaron exámenes de laboratorio, una ecografía abdominal, y se estuvo en valoración con la escala cada hora. Estos guardan relación con Fernández Zambrano 2019, en donde el 100% de los casos evaluados presentaron una puntuación en la escala de Alvarado mayor a 7 puntos, positiva para apendicitis aguda. De igual manera, presenta una asociación a lo que es el estudio de Chunga Mamani en el 2019, donde el 80,92% de los pacientes presentaron una escala de Alvarado mayor a 7 puntos positiva para apendicitis aguda.
Con respecto al diagnóstico confirmado por patología según género, tenemos que el 57,14% de los pacientes en estudios presentaron una apendicitis no complicada, mientras que el 36,19% presentó una apendicitis complicada y un 6,67% no presentó apendicitis. Esto nos dice que la escala de Alvarado tiene alta especificidad para lo que es el diagnóstico de esta patología. Sin embargo, tenemos que asociar que la apendicitis no complicada que presentamos en este estudio puede estar sujeto a lo que es un diagnóstico precoz con una resolución quirúrgica más rápida. Sin embargo, no podemos descuidar que existen diferentes factores, tanto institucionales como locales, que pueden interferir directa o indirectamente en lo que es llevar al paciente a quirófano, en donde tenemos que un porcentaje de 36,19% de apendicitis complicada en este estudio es un porcentaje realmente significativo que puede estar asociado a un diagnóstico tardío, una procedencia rural lejana, un retraso en lo que es el turno quirúrgico o una falta de material por parte del hospital. Tenemos que esto se relaciona con el estudio de Chunga-Mamani en el 2019, en donde este difiere por lo antes mencionado, en donde el 53,2% fueron apendicitis complicadas. Con respecto al riesgo encontrado según la escala Alvarado en pacientes objetos de estudios, tenemos que en el mismo todos nuestros pacientes presentaron riesgo quirúrgico en un 93,33%, del cual el 36,19% presentó un riesgo alto, mientras que el 57,14% presentó un riesgo intermedio. Esto guarda relación con el estudio de Serrano 2016, el cual cita que el 56% de los pacientes presentó riesgo intermedio alto. Y de igual forma presenta asociación con el estudio de Chunga-Mamani, en donde el 53,02% presentó alto riesgo. Con respecto a lo que es la sensibilidad y la especificidad de la escala de Alvarado en este estudio, tenemos que la misma obtuvo una sensibilidad de 81,90% y una especificidad del 73,07%. Esto guarda relación con el estudio de Fernández Zambrano 2019, en donde obtuvieron una sensibilidad del 87,10% y una especificidad del 76,30%. De igual manera, guarda relación con el estudio de Chunga-Mamani de 2019, en donde estos obtuvieron una sensibilidad del 80,20% y una especificidad del 71,43%. Esto nos dice, como lo citaba anteriormente, que la escala de Alvarado tiene una alta especificidad y sensibilidad en el hospital objeto de estudio. Entrando con lo que es el capítulo 5, referente a las conclusiones, tenemos que el género predominante en el estudio fue femenino, con un promedio de edad entre 16 y 34 años provenientes del medio urbano. Y los signos y síntomas fueron dolor migratorio en fosa ilíaca derecha, dolor al descompresión o rebote, y la puntuación obtenida, según se pudo apreciar, el porcentaje fue mayor a 7 puntos positivos para lo que es apendicitis aguda, y el diagnóstico confirmado según género obtuvimos que los pacientes evaluados presentaron apendicitis complicada con un riesgo intermedio sin predominio de género. En relación a la sensibilidad, obtuvimos una sensibilidad del 81,90% y una sensibilidad del 73,07%. Entrando en lo que son las recomendaciones, tenemos que recomendar que se realicen más estudios prospectivos que incluyan las escalas como AIR y RIPASA, con el fin de evaluar más a fondo estas herramientas en comparación a lo que es la escala de Alvarado para determinar su valor en el objeto de estudio, y realizar una correcta anamnesis y un buen examen clínico en la valoración de pacientes con dolor abdominal sugestivo de apendicitis aguda que tengan una clínica florida como es la de la fosa ilíaca derecha, que estos para evitar lo que es un diagnóstico erróneo y llevar al paciente quirúrgico a hacerle una apendicectomía innecesaria. De igual manera, podemos recomendar la aplicación de la escala de Alvarado en lo que es el servicio de emergencia, ya que constituye una herramienta útil para lo que es el diagnóstico de los pacientes, conduciendo un tratamiento oportuno y disminuyendo lo que es la morbimortalidad en los mismos.
De igual manera, podemos recomendar que este estudio sea llevado al Servicio de Cirugía General del Hospital Dr. Luis Racetti para que los mismos conozcan los resultados y así disminuya el desconocimiento acerca de lo que es la escala de Alvarado y aumente su uso con respecto a complemento para la historia clínica. Si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Gracias por su atención.